¿Te falta un diente o te dijeron que ibas a perder un diente y quieres reponerlo de la mejor forma posible? ¿Conocías los implantes que no hace falta abrir la encía, no hace falta dar puntos, no hace falta que te duela, no hace falta que te inflames y no hace falta que tengas que esperar unos meses hasta poder tener tu diente colocado sobre ese implante? ¿Lo conocías? En este vídeo te voy a mostrar la mejor forma de reponer un diente perdido o un diente que de pronto te van a quitar con implantes monofásicos. Te voy a mostrar varios casos reales donde pacientes han perdido un diente o hubo que quitar un diente. Hemos reemplazado ese diente perdido con los nuevos implantes monofásicos en cuestión de pocos días. Este vídeo te va a venir muy bien si te falta un diente, por ejemplo aquí adelante, que es muy importante. Aquí adelante se nos ve a la hora de sonreír, a la hora de hablar. Y a muchas personas ya les falta un diente, por ejemplo. O de pronto el dentista ya les ha dicho que hay que sacar un diente de aquí adelante. Y de pronto tu preocupación es que ¿cuánto tiempo te vas a quedar sin ese diente? ¿Cómo te vas a ver sin ese diente? Te cuento que con la implantología monofásica, el día de quitar ese diente, se puede colocar el implante e inmediatamente se puede colocar el diente sobre ese implante. Mira por ejemplo este paciente. Este es un paciente mío, uno de tantos pacientes que les falta un diente ahí adelante. Es un chico joven, siempre había andado con un aparatito de quitar y poner, el pobre. Siempre con su diente ahí todo feíto intentando disimular. A más de uno le puede estar pasando esto. Incluso a este paciente le habían hecho un injerto de hueso porque no tenía hueso, le habían colocado un implante, ese implante lo había perdido. Bueno, tuvo muchos problemas y estaba bastante desanimado. Él ya pensaba que se iba a quedar sin su diente ahí adelante, que no iba a poder reemplazar ese diente de forma fija. Puede que este sea tu caso. Y por ejemplo, cuando este paciente vino a mi consulta pidiéndome a ver si podía hacer algo para reponer ese diente perdido, ya que había tenido muy malas experiencias y andaba con un aparatito de quitar y poner, me preguntaba si se podía colocar un implante, que ese injerto de hueso parece que no había ido bien, que ya un implante anterior le había fracasado, ya estaba muy desmotivado y había perdido todas sus esperanzas. Cuando estudiamos su caso, vimos que efectivamente se podía hacer y el poquito hueso que tenía era suficiente para poder colocar un implante monofásico. Recuerda que el implante monofásico no hace falta que haya mucho hueso, son implantes muy diferentes con los cuales no hace falta que el paciente tenga mucho hueso para poder ser insertados correctamente. Mira por ejemplo esta otra radiografía, también un paciente joven, no tenía mucho hueso, un hueso muy perdido porque había perdido hace muchos años ese diente y ya le habían dicho de que o se hacía injertos de hueso o no iba a poder volver a tener su diente fijo. Con implantología monofásica se pudo resolver también ese caso. Mira por ejemplo este otro caso igual, paciente joven sin su diente. Ya le habían dicho que no se podía reemplazar con un implante a no ser que le hicieran injerto de hueso. Este otro caso también fue resuelto en nuestra consulta con implantología monofásica en cuestión de pocos días. Y te explico en pocos minutos cómo se hace cada caso de estos. De pronto a ti te falta un diente y te gustaría saber cómo es que abordamos un caso de estos. Lo primero es ver al paciente. Habrá que tomar unas fotografías clínicas de frente, de sonrisa, para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a colocar ahí, para que quede estético y funcional. Luego haremos una tomografía como esta, por ejemplo. En la tomografía de este paciente vemos ese corte tomográfico justo donde falta ese diente. Aquí vemos que había poquito hueso. Ese poco hueso obviamente no sirve para colocar un implante normal. Por eso le habían dicho que había que hacer injertos de hueso. Pero ese mismo hueso, ese poquito hueso, sirve perfectamente para poder colocar un implante monofásico sin necesidad de injertos de hueso. Luego, ya teniendo esa tomografía, ya teniendo esas fotografías clínicas, se hace un escaneado digital con un escáner digital de toda la boca del paciente. Copiamos todos los dientes, copiamos el espacio donde falta ese diente que vamos a reemplazar, copiamos la parte de abajo en este caso para saber cómo vamos a hacer ese diente, cómo va a morder ese diente. Todo eso lo tendríamos antes de colocar ese implante y antes de reemplazar ese diente perdido. Con ese escaneo digital, el técnico dental ya nos puede diseñar un diente para ser adaptado el mismo día de la colocación de ese implante. Y llega el día de la colocación del implante.
El paciente llega, se sienta en el sillón, ya tenemos todo lo que vamos a necesitar para la colocación de ese implante, ya tenemos ese diente diseñado por el técnico dental, ya tenemos todo preparado. Colocamos un campo quirúrgico para que la zona esté lo más limpia posible, que es esto azul que vemos aquí. Luego anestesiamos un poquito, no hace falta dormir exageradamente, eso es algo muy sencillo, algo muy ágil, algo muy rápido. Por lo tanto no hace falta mucha anestesia, con poco anestesia más que suficiente. Y luego anestesiar podemos hacer un agujerito. Normalmente en la parte de arriba el hueso suele ser muy blando, entonces no solemos utilizar a veces ni siquiera taladro. Con este instrumento, este mango, podemos insertar una fresa y generar un caminito, un lecho muy pequeñito, que es lo único que necesita el implante para luego ser insertado. Y a continuación insertamos el implante. El implante, acuérdate que tiene este diseño. Es un diseño cónico, unas espiras de esta forma que son muy autorroscantes, compresivas, es decir, ese huesito blando, ese poquito hueso que tenemos en esas zonas, en estos pacientes por ejemplo, lo va a convertir en un hueso excelente, un hueso duro, lo va a compactar, ese poquito hueso lo va a lo va a convertir en un hueso estupendo para que ese implante se ancle perfectamente y luego pueda ser colocado fácilmente, perfectamente ese diente sobre ese implante. Aquí no hace falta hacer un agujero grande como si fuera un implante normal, cilíndrico, como este, el de toda la vida. Primero porque a veces no hay suficiente hueso para colocar esto. Y segundo es que queremos hacer una cirugía mínimamente invasiva, que el paciente ni se entere de que le estamos colocando un implante. Por lo tanto, un implante monofásico se diseñó para poder ser insertado de esa manera. Y que el paciente no sufra y que nos permita a nosotros los dentistas poder colocar el diente de forma inmediata. Que no haya sangrado, que no haya sufrimiento, que no haya dolor, que el paciente no se inflame. De eso se trata. Luego, como conseguimos un campo totalmente limpio, sin sangre, no hemos abierto encía, nada, ya podemos inmediatamente ir probando el diente que nos ha diseñado el técnico dental. Lo rebasamos, lo ajustamos, lo perfeccionamos para que se vea bien, se adapte bien y una vez conseguido eso, lo pegamos, lo ponemos y listo. El paciente se va con su diente ese mismo día que hubo que colocar ese implante o ese mismo día que hubo que retirar ese diente enfermo que le habían dicho que había que quitar. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía el mismo día de la colocación de ese implante, el mismo día de la colocación de ese diente, para asegurar de que esté correctamente bien adaptado, bien colocado y esa corona que esté también bien adaptada y bien colocada. Y listo. Importante explicarle al paciente que no debe morder con ese diente porque eso está recién colocado, que lo cuide, que no vaya a forzarlo hasta que ese implante más adelante se integre y poder cambiar esa corona inicial transicional que hemos hecho ya por una corona definitiva. Esto se consigue con esta implantología. No dejamos nunca al paciente sin diente. Colocamos el implante de forma inmediata, aunque no haya suficiente hueso, aunque haya que quitar el diente enfermo ese mismo día, colocamos el diente ese mismo día de colocar ese implante. Por lo tanto, ese paciente lo va a agradecer mucho. Se va con su diente y es una cirugía mínimamente invasiva donde no hemos hecho algo muy traumático, por lo tanto el paciente no ha sangrado, no necesita puntos, no se va a inflamar y no le va a doler. Todo esto se consigue con la nueva implantología monofásica. Bueno, déjame saber si tienes alguna duda acerca de este procedimiento de reemplazar un diente, el sector anterior de pronto, puede ser tu caso con esta nueva implantología monofásica. Puede que sea tu caso, puede que tu dentista te haya dicho que no se pueden colocar implantes porque no tiene suficiente hueso, ya que perdiste ese diente hace mucho tiempo. Eso puede pasar. Con estos implantes no hace falta que tenga mucho hueso. O puede que tu dentista te haya dicho que hay que hacer un injerto de hueso porque eso no se puede colocar un implante. Un implante normal necesita mucho hueso. Un implante monofásico no necesita mucho hueso. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual. Y sin más que decir, me despido. Chao.